Buen día, hermanos queridos. Bienvenidos a nuestro culto virtual del día de hoy. Así que prepárense y vamos a exaltar el nombre del Señor con todo lo que tenemos. Recordemos, hermanos, que grandes son las promesas de Dios y es sabio poner toda nuestra confianza en Él. Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes una lectura bíblica, específicamente el Salmo 46 en su versículo 10. Es un solo versículo, pero en esta semana me ha estado hablando bastante. Es el versículo 10. Dice la palabra de Dios: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermanos, así mismo como nos instruye la palabra de Dios, estemos quietos y reconozcamos quién es Dios, en quién hemos depositado nuestra confianza. Él no escapa a esta situación que estamos viviendo. Él tiene pleno control de cada segundo en este universo. Estemos quietos, reposados, esperando su obra. Les quiero. Bendiciones. Hola chicos, qué bueno es que estemos todos juntos otra vez, listos para cantar una canción al Señor. ¿Quieren acompañarme hoy a cantar juntos? Sí, entonces vamos a cantar una canción que a nosotros nos gusta mucho, pero tienen que adivinarla. ¿Una pista? ¿Quieren una pista? Sí, les puedo dar una pista. Es una canción de la Biblia. ¿Muy difícil? No es difícil. Es una canción de la Biblia. Vamos a ver. Tiene 3 personajes. Y esos 3 personajes iban en un barco. ¿Ya saben? A ver. Muy bien, alguien lo dijo. Estos 3 personajes se llamaban Pedro. ¿Sí? Juan. Sí, ¿y quién más? Y Jacob. Muy bien. Y vamos a ver cómo decía esa canción. Pedro, Juan y Jacobo en un barco, ¿verdad? Entonces vamos a cantar todos juntos. Acompáñenme a cantar, cantemos fuerte. Vamos, ponte de pie y vamos a cantar conmigo. ¿Está bien? Cantemos. Pedro, Juan y Jacobo en un barco. Pedro, Juan y Jacobo en un barco. Pedro, Juan y Jacobo en un barco del profundo mar. Y Pedro, Juan y Jacobo dentro del barco estaban cocinando, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Pescando, es cierto, pescando. Pero no pescaron nada en esa noche, dice la canción. Ellos tenían una red grande, recuerden, que la tiraban así fuera del barco y la alaban y cuando levantaban no había nada. Pero ellos lo que hicieron fue que volvieron a tirar la red entre los 3 y alaron la red, y cuando sacaron había una bota, no había peces. Pero vamos a ver qué pasó, vamos a ver. Dice la canción: nada pescaron en esa noche, nada pescaron en esa noche, nada pescaron en esa noche del profundo
Pero dice la historia también que hay alguien poderoso que hizo un gran milagro en ese momento y su nombre era Jesús. Muy bien. ¿Y por dónde venía caminando Jesús? Dice. Por la orilla. Vamos a cantar esa parte de la canción. ¿Está bien? Vino Jesús caminando por la orilla. Vino Jesús caminando por la orilla. Vino Jesús caminando por la orilla del profundo mar. Y Jesús, que es muy sabio, que es muy poderoso y que puede hacer grandes milagros, les dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, muy bien, y a Jacobo, que tomaran la red y la tiraran para el otro lado. Y vamos a ver qué pasó. Es que ellos tiraron la red al otro lado del barco y alaron la red. Y cuando subieron, vamos a ver. Jesús les dijo, tira la red al otro lado, tira la red al otro lado, tira la red al otro lado del profundo mar. Vamos a ver. Párate, no te sientes. Y lo más maravilloso fue en ese momento que ellos alaron la red. Y cuando subieron la red, pasó que... Escuchen lo que pasó, escuchen. Se llenó el barco con los peces, se llenó el barco con los peces, se llenó el barco con los peces, dilo. Se llenó el barco con los peces, se llenó el barco con los peces, se llenó el barco con los peces del profundo mar. Muy bien, un aplauso a Jesús porque hace grandes milagros y también hace milagros dentro de nuestro corazón porque nos ama, nos perdona y está con nosotros. Nos vemos la próxima vez, chicos, para cantar juntos. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Hola, hermanos. Grandes y pequeños alaban al Señor. Y los niños de cuna quieren también participar dándole gloria a su Señor. Por tanto, hoy quieren decirnos que ellos ya saben que Cristo les ama. Cristo me ama a mí. Mamá. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo Jesús me ama. dice así. ¿Le hice bien? Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero que compartan con nosotros un tiempo de oración. Primero, quiero que oremos por la familia pastoral, pidiéndole a Dios que los bendiga, los cuide y provea para ellos durante este tiempo. En segundo lugar, quiero que oremos por esas personas que están atravesando momentos difíciles de salud. Y tercero, quiero que ores por ese hermano que te acordaste durante la semana. Sí, ese. Y que durante este tiempo de oración, nuestra hermana María Eugenia González estará compartiendo con nosotros una canción instrumental. Oremos.
alegría y qué felicidad tengo de anunciarles que a continuación estaremos alabando con nuestros hermanos del Ministerio de Adoración. Y no solo eso, sino que estaremos deleitándonos con canciones de su autoría y composición, las cuales, y quiero hablar por todos al decir esto, son súper especiales para nosotros. Así que, con corazones agradecidos, alabemos a nuestro Dios.
desde el alto cielo al profundo mar. La creación revela tu majestad. El color del otoño al olor de una flor. Todas tus criaturas cantan a una voz y exclaman indescriptible y contenible. Las estrellas por nombre las puedes llamar. Eres Dios, poderoso, irreprimible, postrados en nuestras rodillas podemos clamar. Eres yo brillo el sol que hace resplandecer. Confío en nieve guardada esperando caer. Quien le dice al rayo sube al dirección. Quien mueve el sol y da paso a la noche. Indescriptible y contenible. Las estrellas por nombre las puedes llamar. Eres Dios, poderoso, irreprimible, postrados en nuestras rodillas podemos clamar. Eres Dios. Indescriptible y contenible. Las estrellas por nombre las puedes llamar. Eres Dios, poderoso, irreprimible, postrados en nuestras rodillas podemos clamar. Eres Dios, indescriptible y contenible. Las estrellas por nombre las puedes llamar. Eres Dios, poderoso, irreprimible, tú miras en lo más profundo de mi corazón y me amas. Postrados en nuestras rodillas clamamos. Clamamos. Hola, muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Luna y yo dejándoles saludos de este lado, los queremos mucho y les extrañamos mucho, que Dios les bendiga. Bye. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola. Aquí en esta casa le estamos extrañando mucho.
Cuando yo me voy a dormir, pienso en ustedes. Nosotros todos acá queremos verles pronto. Igual nos gozamos en este tiempo que el Señor nos ha permitido y que hemos encontrado otras maneras de conectarnos. Di adiós a los hermanos, Elías. Adiós. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Tengo mucho deseo de juntarnos con ustedes en la iglesia, pero nada, el Señor tiene el control de todo. Él nos juntaremos online. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo muy afectuoso y cálido de nuestra parte, aquí con doña Rafelina, esperando que el Señor nos permita vernos pronto. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Cristiana Pez Mundial. Los quiero mucho, les extraño mucho, tengo mucho deseo de verlos a todos, de saludarlos personalmente. Espero en el Señor que todo esto pase, que sea su santa voluntad, que todo esto pase, Señor, y que nos proteja a todos nosotros de esa enfermedad del coronavirus. Que nos provea, Señor, para nuestras necesidades, para todas nuestras cosas, Señor, y que bendiga a toda nuestra familia, Señor. Les pido que nos mantengamos firmes en la fe cristiana, que el Señor es nuestro protector y nuestro Salvador. Los amo mucho a todos, los mantengo siempre firmes en mis oraciones, todos los días, los tengo a todos presentes en mis oraciones. Los quiero mucho y los extraño mucho, que el Señor me lo bendiga a todos. Reciban un fuerte abrazo virtual de su hermano Virgilio. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Amén. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones para todos. Tengo deseo ya de verlos. El Señor nos permita volvernos a reunir cara con cara. Ahora nos vemos a través de los teléfonos y de los WhatsApp y todo esto, pero le mando un abrazo bien grande. Estoy aquí tranquila, orando al Señor, espero estemos todos igual. Y estoy con mi hijo Jonathan, que ese es mi compañerito. Les mando muchos saludos. Bye. Hola hermanos, les mando un abrazo y que el Señor los bendiga a todos. Besos. Buen día, amados hermanos. Les envío un caluroso saludo. Les queremos y les extrañamos muchísimo. Bye. Dile bye bye. Bye. Dile bye bye. Bye. Dios les bendiga. Soy el pastor Rafael. Y hoy no estaré compartiendo la escritura, sino introduciendo al instrumento que el Señor ha dispuesto para edificar hoy a su pueblo. Pero antes de hacerlo, me gustaría compartir con ustedes el siguiente consejo pastoral. Y es que tengan una intención de ser edificados. Se ha visto que la misma exposición de la palabra del Señor no genera el mismo efecto en todas las personas. Depende, sobre todo, del interés que tenga la persona que le esté escuchando. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quisiera invitarles a que tengan el interés de ser edificados, entiendan que lo que se está por predicar podría cambiar el curso de sus vidas, no por la persona que lo va a predicar, sino por lo que esa persona predica, que es la palabra del Señor. Y sabemos que Dios honra su palabra. También quisiera invitar a los padres que tengan niños ahí con ustedes a que le acerquen, por favor, papel y también lápiz para que ellos, de acuerdo a sus medios, de acuerdo a sus capacidades, también puedan participar en el culto. El hermano que estará predicando la escritura estará hoy exponiendo el libro de Filipenses y mostrando cómo Pablo, aún desde la prisión, esa prisión se convirtió en un instrumento para que la palabra del Señor sea predicada. Muéstrenle a los niños con palabras que ellos puedan entender de qué se trata el texto y al mismo tiempo denle papel y lápiz para que ellos dibujen a Pablo siendo prisionero, pero al mismo tiempo contento por el privilegio de hablarle a otras personas de Jesús. Sí, quizás sea hoy un poco más complejo el dibujo de lo que estamos acostumbrados, pero quizás con ayuda ellos puedan lograr. Ahora sí, nos disponemos a recibir la predicación de la palabra del Señor. El instrumento que Dios ha dispuesto hoy es nuestro hermano Edwin Constanza, diácono de nuestra iglesia. Recibamos la palabra del Señor con alegría y quiere el Señor que todos nosotros seamos bien edificados. Dios les bendiga.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le habla Edwin Constanza de la Iglesia Evangélica Pez Mundial, parte del equipo de diaconado y del ministerio pastoral. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que espero sea de mucha edificación y para la gloria de Dios. De hecho, el título con el cual hemos nombrado el mensaje es Viviendo para la gloria de Dios en medio de la adversidad. Quisiera que por favor me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 y estaremos estudiando desde los versículos 12 hasta el versículo 26. Por favor, acompáñenme en sus Biblias físicas o en sus Biblias electrónicas, ya sea en tabletas o en Biblias en sus celulares. Acompáñenme a las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, a partir del versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, en esto resultará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amados hermanos, en la mañana de hoy quiero compartir este mensaje que está orientado en virtud de lo que estamos sufriendo, de lo que nos está pasando a todos con respecto a este tema de la pandemia, de que estamos muchas veces en situaciones complicadas, difíciles, pero que eso no debe de ser un obstáculo para que glorifiquemos al Señor con el llamado mayor que tiene cada creyente, que es el de compartir la palabra de salvación, compartir la verdad del Evangelio. Cada uno de nosotros podemos tener dentro de la iglesia diferentes ministerios, ya sea que estemos llamados a la enseñanza y a la predicación, que estemos llamados al pastorado, que estemos llamados a la adoración, pero el llamado que tiene cada aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo es el de compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. En función de eso, hermanos queridos, quiero compartir con ustedes este mensaje. En el siglo XVIII hubo un hermano, pastor y maestro, nacido en los Estados Unidos, que ha sido considerado uno de los teólogos más finos y más depurados de toda la historia. Fue el instrumento del Señor usado para uno de los más grandes avivamientos que ha tenido lugar en la nación americana. Su nombre era Jonathan Edwards. A pesar de que ha sido ampliamente conocido por sus tratados, por sus escritos,
una bibliografía bastante extensa. Hay algo, hermanos, que es bastante también famoso de él, que son sus famosas 70 resoluciones. Quiero partir de su primera resolución para que podamos tener el sentido de lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. La primera resolución, escrita por Jonathan Edwards, dice lo siguiente, cito: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria a Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuánto tenga, ni qué tan grandes puedan llegar a ser. Vemos en esta última parte que él resolutaba de que no importa el sacrificio que él tuviera que llevar a cabo para cumplir su tarea que se le presentara, él tomaba la resolución de luchar para, con la ayuda del Señor, superar el dicho obstáculo. Veremos hoy, a través de la vida del apóstol Pablo, en esta porción que acabamos de leer al principio de su carta a los Filipenses, cómo esto hace sentido. Y quiero compartir con ustedes 5 cosas, brevemente, de forma tal de que podamos tener una comprensión de lo que significa vivir para la gloria de Dios en medio de la adversidad. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que el avance del Evangelio en medio de la adversidad, que están en los versículos 12 y 13. Veremos luego que el estímulo en otros por nuestros compromisos con la causa de Cristo, el estímulo que se produce. Veremos también el gozo por la proclamación de Cristo a pesar de las controversias. En el punto 4 veremos lo que significa vivir o morir para la gloria de Dios y finalmente concluiremos con el fruto provechoso que produce este trabajo para la vida de otros. A nivel de preámbulo y antecedentes puedo decirle lo siguiente. Al momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Él no estaba en una prisión. Este tipo de arresto domiciliario le permitía al apóstol Pablo tener ciertas concesiones, como por ejemplo recibir la visita de algunos hermanos y poder evaluar su trabajo misionero, poder seguir predicándole y enseñándole, ejerciendo su trabajo apostólico. Además, también se infiere de que los custodias que tenían a cargo la vigilancia de Pablo en el pretorio, el apóstol Pablo tenía alguna especie de contacto con ellos, alguna especie de interacción, la cual permitió de que el apóstol Pablo también pudiera compartir la verdad del evangelio con ellos. Visto esto, hermanos queridos, quiero que pasemos de inmediato al primer punto, de cómo el avance del evangelio puede darse en medio de la adversidad. Dicen los versículos 2 y 13 del texto que acabamos de leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por la causa de Cristo. Lejos de que este arresto domiciliario pudiera parecer una situación en la cual el apóstol Pablo no pudiera desarrollar el llamado que el Señor le había hecho, recordemos que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el llamado que el propio Señor le hizo a Pablo, se lo comunicó primeramente a Ananías, de que él había sido un instrumento escogido para llevar su palabra
delante de los reyes, delante de los gentiles, delante de los príncipes de Israel, pero que también le iba a mostrar qué tanto tenía que padecer por su nombre. En función de esto, hermanos queridos, podemos ver de que ante la aparente imposibilidad, la aparente puerta cerrada que había allí por Pablo estar preso, el Señor permitió que eso redundara, eso pudiera abrirse, de que hubiera una gran oportunidad, una puerta abierta para la propagación del Evangelio. Algo que pudo haber sido considerado como una detención de la labor misionera de Pablo redundó en una especie de posición estratégica para que la verdad del Evangelio pudiera ser esparcida. Podemos extraer de aquí, hermanos queridos, de que hay una enseñanza para todos nosotros, que no importa lo difícil que pudiera parecer una situación, el Señor cumplirá su propósito. El Señor permitirá de que la verdad del Evangelio sea propagada, de que nosotros tengamos la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación para aquellos que la necesitan. Y todo aquel que no conoce al Señor definitivamente necesita la verdad del Evangelio. Veamos que había un término allí que era el del progreso, el progreso del Evangelio. En el original, esto es un término militar que implica que una tropa se abocaba en una marcha militar hacia un objetivo. Pero esa marcha era una marcha en la cual tenía que estar quitando obstáculos, tenía que estar derribando árboles, tenía que estar, como decimos vulgarmente, con un machete quitando cualquier maleza que se le presentara delante, de forma tal de que pudiera alcanzar el punto al cual se dirigía. Y de allí nosotros tenemos que ver algo importante y quedarnos con esto. Es que independientemente de que el Señor nos abra una puerta, nos abra una ventana, en nosotros debe de haber una actitud de esforzarnos, de, así como el militar con su disciplina, quitar cualquier obstáculo, superar cualquier barrera, quitar cualquier cosa que nos estorbe, de forma tal de que el propósito del Señor sea alcanzado. Hay algunas barreras, hermanos queridos, que se dan en medio de esta situación. La primera es, por ejemplo, cómo superar la barrera del distanciamiento social. Cómo superar, hermanos queridos, el hecho de que nuestra agenda fue rota abruptamente y que no podemos congregarnos dentro del templo con nuestros hermanos. Cómo superar la falta de conocimiento pleno, una experiencia en el manejo de las tecnologías para que podamos, como ahora, comunicar la verdad del Evangelio. Son obstáculos que se presentan después de que una situación como la que estamos aconteciendo rompió todas nuestras costumbres, rompió lo que era toda nuestra agenda. Pero estas son cosas que no deberían de detenernos en el propósito que el Señor quiere alcanzar, que es compartir la verdad del Evangelio con otros. La actitud que debemos de tener es que estemos abiertos a las oportunidades que nos presenta el Señor, que nos permiten mostrar a Cristo con nuestro testimonio y compartir su palabra, sin importar el esfuerzo y sacrificio que demande esta tarea. Lo fundamental aquí, hermanos, es que tengamos la firme determinación de compartir las buenas nuevas de salvación para con aquellos que lo necesitan. De inmediato, hermanos, me muevo al segundo punto que quiero compartir con ustedes, que es el estímulo en otros por nuestro compromiso por la causa de Cristo. Debemos, en el versículo 14, dice con claridad la Escritura que y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven
mucho más hablar la palabra sin temor. ¿Qué tenemos aquí, mis queridos hermanos? Hemos podido ver de cómo las convicciones que llevaron al apóstol Pablo a que no detuviera su labor misionera, a pesar de estar en una prisión domiciliaria, a pesar de que aparentemente pudiera estar impedido de llevar a cabo su ministerio, inclusive contra las autoridades que le custodiaban, sirvió de ánimo, sirvió de estímulo a otros hermanos que lo veían. Decían, ok, si el apóstol Pablo, estando en prisión, no se detiene en su labor de compartir la verdad del evangelio, ¿cómo yo, que no estoy preso, no debo de hacer lo mismo? Y ese es el mismo sentir de que, hermanos queridos, cuando nosotros estamos en medio de una circunstancia y hacemos lo que tenemos que hacer, cuando otros hermanos ven nuestro ejemplo, se sienten altamente estimulados. Nosotros podemos sacar una enseñanza de esto, y es que confiamos de que el Señor de una situación adversa puede sacar mucho. El Señor de donde no hay puede sacar mucho. El Señor, una puerta cerrada, puede convertirla en una puerta abierta. El Señor de ruinas puede hacer una hermosa edificación. El Señor de muerte puede crear vida. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar esto? Y es que este ejemplo debe de ser una fuente de motivación para nosotros de manera extraordinaria, para que nosotros mostremos y proclamemos a Cristo. Este firme compromiso con la causa de Cristo es lo que nos mueve a que no nos amilanemos con tal de que se cumpla el propósito al cual Él nos ha llamado. Cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo con fidelidad y sin temor en medio de la adversidad, definitivamente estaremos animando, estimulando a otros a que hagan lo mismo. Estos hermanos vencieron el obstáculo de la inacción, vencieron el obstáculo del temor, vencieron el obstáculo de el silencio. Y así como estos hermanos, nosotros podemos ver de que tenemos nuestros propios obstáculos. Uno de ellos, hermanos queridos, a superar son los conflictos personales, conflictos familiares, la preocupación por nuestro sustento diario. Tenemos también situaciones, los propios de situaciones como esta, que son situaciones de fuerza mayor que no podemos controlar. A todo esto debemos de confiar en el Señor Jesucristo y ver cómo otros hermanos tienen la firme determinación de cumplir su ministerio en medio de estas circunstancias, para que nosotros podamos ser estimulados de la misma manera. El ejemplo de aquellos que tienen un fuerte compromiso con el avance de la obra de Cristo en situaciones de dificultad hacen que en nosotros haya una perspectiva que muestra una profunda relación con nuestro Señor Jesucristo, resultando en algo provechoso y que glorifica al Señor. Pasemos al siguiente punto, hermanos queridos. Pero en primer lugar, hemos visto el avance, el progreso del Evangelio en medio de la adversidad. También hemos visto el estímulo en otros cuando tenemos un firme compromiso con la causa de Cristo. Ahora veremos, hermanos, el gozo de la proclamación del Evangelio en medio de las controversias. Los versículos del 15 al 18 nos narran la historia de que algunas personas, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Podemos ver que la actitud
que tenía el apóstol Pablo, el ejemplo que él demostraba de continuar su trabajo aún en medio de las prisiones, estimulaba a dos grupos de personas. En primer lugar, de acuerdo a la secuencia del texto, estaban aquellos que, estimulados por el apóstol Pablo, predicaban la palabra del Señor, pero teniendo una mala actitud, una actitud contenciosa, una actitud de controversia. Y habían otros que predicaban la palabra del Señor en conformidad con la armonía del liderazgo del apóstol Pablo, también velando de manera especial por su seguridad, de que no le faltara nada, de mantener el contacto con el apóstol en medio de la prisión. Los primeros eran personas que podemos decir que probablemente no querían asimilar la autoridad y el liderazgo apostólico de Pablo, de su labor misionera. Muy probablemente eran hermanos que tenían algún tipo de desacuerdo, no queriendo reconocer la figura de Pablo. Y esto era algo interesante, porque vemos que la labor misionera de Pablo había redundado en muchísimo fruto y fundación de muchísimas iglesias en lo concerniente a la parte de Asia y Asia Menor. No sabemos a ciencia cierta, sencillamente podemos tener una asunción de esto, de que sencillamente estas personas lo que no se llevaban bien con el liderazgo y la autoridad de Pablo. Pero aún así eran personas que, dice la Escritura, predicaban el evangelio, teniendo una actitud de reñir con el apóstol Pablo, teniendo una actitud de manifestar sus diferencias no de la mejor manera. Entonces estas personas se sintieron motivados con la prisión de Pablo, por decirlo de alguna manera, por tener la cancha abierta y hacer con mayor determinación el ministerio que ellos estaban llevando a cabo, de forma tal de que pudieran socavar la figura de Pablo después de que pudiera eventualmente salir de aquella prisión. Ahora bien, hay algo interesante en todo esto, hermanos queridos, de que definitivamente esto era otro obstáculo que el apóstol Pablo tenía que superar, que era la oposición de estas personas. Y también hay una enseñanza para nosotros que podemos aplicar en estos días, y es que nosotros debemos de superar el desaliento de las controversias en el ánimo de que la causa de Cristo avance. Hermanos queridos, hay una realidad muy cierta y las Escrituras nos la manifiestan con bastante claridad, y es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Esa realidad en aquel entonces, en la época de Pablo, es la misma al día de hoy. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay hermanos que son humildes, que probablemente no tengan una preparación intelectual muy sólida. Hay otros que son grandilocuentes, que son personas que tienen la capacidad de argumentar de diversos temas. Hay otros, hermanos queridos, que ejercen el ministerio pensando en buscar la principalía. Otros quisieran desarrollar su ministerio en un más bajo perfil. Pero, independientemente de estas cosas, si estamos en la misma página, si estamos de acuerdo con las doctrinas básicas, las doctrinas fundamentales, y el interés de que aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo puedan tener acceso a la verdad del Evangelio y ser salvos por medio de él, no debería de causar en nosotros algo más allá de que, bueno, están haciendo su trabajo. Siempre y cuando no sean doctrinas cerradas, no sean cuestiones en las cuales se ensalce más al hombre que a Cristo, sino que probablemente nuestras diferencias no sean en el fondo, sino en la forma. Puntos de vista diferentes de cómo cada quien desarrolla su ministerio. Lo que importa aquí es que el Evangelio es predicado. Quiero mostrarle, hermanos,
que lo importante aquí no es Pablo. Lo importante aquí no somos nosotros. Lo importante aquí es el Señor Jesucristo y su santo evangelio. Lo importante aquí, hermanos, es que esto es una poderosa razón para que nos gocemos. El gozo que produce en nuestro corazón cuando personas a las cuales se le es predicada la verdad del evangelio, el Espíritu Santo obra en ellas, abriendo su corazón, abriendo su entendimiento, y pueden caminar hacia el Señor en arrepentimiento y fe. ¡Qué gran gozo nos da! Podemos hacer recuento de nuestras experiencias pasadas, de cuando le hemos compartido la verdad del evangelio a alguna persona que no creía en ese momento, y cómo el Espíritu Santo empezó a hacer una obra y le abrió los ojos, le dio hambre, le dio sed por el Señor, y terminaron arrepintiéndose de sus pecados y pasando por las aguas del bautismo, y al día de hoy podemos llamarle hermanos. Eso es lo que verdaderamente importa. Las controversias son algo secundario. Las controversias son un obstáculo que nosotros debemos de superar de forma tal de que glorifiquemos al Señor compartiendo la verdad de su santo evangelio. Me muevo, hermanos queridos, al punto número 4 de lo que significa vivir y morir para la gloria de Dios. Los versículos 20 y 21 nos dicen: conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Durante muchísimas décadas, podemos decir que el compromiso de Pablo por la causa de Cristo le permitió a él anteponer cualquier tipo de beneficio personal, anteponer delante de él cualquier ganancia, por decirlo de alguna forma, que él pudiera obtener de su trabajo. A Pablo solamente le importaba Cristo. A Pablo solamente le importaba la causa de su Señor. A Pablo solamente le importaba cómo el Señor cumpliría el propósito que había determinado para él. Y esto le permitió tener a él una perspectiva de que no importa los peligros, no importa las dificultades, no importa las vicisitudes que él tuviese que atravesar, si inclusive estaba dispuesto a que su vida fuera entregada por la causa de Cristo, lo haría sin mayor inconveniente. Pablo había muerto a sí mismo para vivir junto a Cristo. Evidentemente, estas son cosas que es un versículo que hemos escuchado muchísimas veces. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no podemos verlo a la ligera. Hay cosas que nosotros debemos de preguntarnos para saber si en efecto nosotros tenemos ese sentir. Preguntas tales como, por ejemplo, ¿es Jesucristo una realidad viviente en mí? Lo otro que pudiéramos preguntarnos es el Señor Jesucristo el fundamento en el cual podemos afirmarnos? Más aún, ¿podemos sentir la presencia de nuestro Señor en medio de las tormentas de la vida y en las ráfagas potentes de las adversidades? Ante estos tres cuestionamientos que nos llevan a la reflexión, si nuestra respuesta es una respuesta positiva en consonancia con las promesas del Señor en su palabra, verdaderamente podemos decir, asimismo como decía el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que entender lo siguiente, hermanos, y es que antes de llegar a esa determinación, a esa conclusión de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hay cosas que antes de llegar a eso debemos también de empezar a analizar. Cosas las cuales yo tengo que de manera concienzuda, de manera consciente, empezar
a evaluar en mi vida. Estoy dispuesto yo, son sacrificios que uno debe de hacer antes de entregar su vida. Uno de esos sacrificios es, ¿estoy yo dispuesto a sacrificar mi tiempo? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificar mi comodidad? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificar mis relaciones? Que probablemente por causa de Cristo hayan personas que ya no quieren relacionarse con nosotros debido a que ya yo soy cristiano evangélico. ¿Estoy yo dispuesto a sacrificar mi prestigio personal, profesional, a causa de Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificar ese instinto de preservación que tenemos todos, que es un obstáculo? Situaciones como esta nos llevan a nosotros de que, ok, es una situación de una pandemia, es una situación médica en la cual evidentemente tenemos que cuidarnos. Y la Escritura nos dice con claridad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero a veces terminamos asumiendo un instinto de autoconservación malsano que nos detiene de continuar el llamado al cual Dios nos ha puesto, de continuar la labor, la misión que Dios nos ha encomendado. Y recuérdense, el Señor no nos está pidiendo algo súper mega extraordinario, sino que tengamos siempre la intención de compartir la verdad del Evangelio con otros. Es importante también asumir que debemos tener la actitud de Pablo, entendiendo de que podemos servirle al Señor nuestro Dios, tanto en vida como en muerte. De manera rápida comparto con ustedes una anécdota. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra, cuando las aviaciones alemanas y británicas se enfrentaron, los pilotos británicos tenían un dicho: cuando ellos caían en combate, cuando ellos eran abatidos, no decían que habían muerto, sino decían que habían sido asignados a otro puesto. Esa es la actitud que nosotros debemos de asumir. Independientemente de que en esta realidad terrenal le estaremos sirviendo al Señor, probablemente el Señor quiera hacer grandes cosas ante la partida nuestra de la tierra. Y otros que no le conocen puedan llegar a sus pies. Me muevo, hermanos queridos, al último punto. Y es que veamos el fruto provechoso de la vida en otras personas, el fruto provechoso para la vida de otros, de tener esta actitud. El apóstol Pablo tenía una disyuntiva a partir del versículo 22 y 26, y era que él decía: bueno, me interesaría, sería bueno, sería interesante quedarme porque le estaría sirviendo a ustedes, pero morir y pasar a la presencia del Señor por la eternidad, eso no tiene comparación. Ahora bien, estos hermanos que estaban alrededor del apóstol Pablo, para ellos era más necesario que el apóstol Pablo permaneciera aquí en la tierra desarrollando su labor. Eran hermanos que necesitaban ser estimulados a las buenas obras. Eran hermanos que necesitaban crecer, madurar, discipulados, de forma tal de que pudieran en su caminar cristiano tener una firme convicción, que en medio de la adversidad pudieran echar mano de todo esto. Entonces, hermanos queridos, hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta con esto. El apóstol Pablo decía que Cristo fuera magnificado en su cuerpo. Hay algo interesante: nosotros no podemos hacer a Cristo más grande de lo que es. Él ya es grande. Ahora bien, nosotros sí podemos hacer a Cristo, que Cristo sea más grande en otros, cuando por medio de nuestra labor misionera, de nuestra labor de predicar la palabra del Señor, en esas personas podemos ver cómo se producen en ellos corazones sensibles que pueden acudir en obediencia al Señor. Cómo se produce en ellos el elevar manos santas para la adoración y la alabanza de su Señor.
Cristo es magnificado en eso. Cristo también es magnificado, hermanos, cuando por medio de la predicación hay rodillas que acuden a la presencia del Señor en clamor y oración. Cristo es magnificado allí también. Cristo también es magnificado cuando en esas personas el Espíritu Santo crea conciencia de que van a hacer todo lo que puedan hacer para la gloria del Señor, así como estipuló Jonathan Edwards en su primera resolución. Concluyo. Hemos visto, hermanos queridos, el progreso del Evangelio en medio de la adversidad. Hemos visto también, hermanos queridos, cómo nosotros podemos estimular a otras personas a través de nuestro compromiso con la causa de Cristo. Hemos visto también el gozo que se produce cuando el Evangelio es proclamado aún en medio de las controversias. Hemos visto lo que significa vivir o morir para la gloria de Dios. Y finalmente, hermanos queridos, hemos visto el fruto provechoso que hay cuando nosotros tenemos una firme determinación de invertir nuestra vida en aquellos que necesitan o ser edificados o estar en contacto con la verdad del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo se vio en esa disyuntiva, invertir la vida en otras personas. Concluyo con lo siguiente, hermanos, y es que hay un hecho innegable en todo esto, y es que no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, el gran compromiso que nosotros tenemos es que invirtamos nuestra vida para la gloria del Señor. De que nosotros sepamos de que tal vez sea importante lo que estamos haciendo para el Señor, pero lo más importante es para quién nosotros lo hacemos, porque de hecho ya Él hizo cosas en nosotros. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalizo con lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Hemos visto en esta porción que acabo de leerle, de que el Señor nos ha escogido, nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha hecho un linaje escogido, pero todo eso tiene un compromiso. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El vivir para la gloria del Señor en medio de cualquier adversidad implica esto. Recordemos bien, probablemente su llamado no sea un llamado muy específico dentro del cuerpo de Cristo, pero todos aquellos que formamos parte de su pueblo tenemos un llamado esencial, y es que bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier lugar, estamos impelidos a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque ese fue el instrumento que el Señor usó para traernos hacia Él. Dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y aquellos que aún no le han conocido, la verdad del Evangelio es el medio de gracia que el Señor utiliza para que puedan llegar a ser parte de su pueblo. Y por amor hacia aquellos que se pierden, es lo menos que podemos hacer. Oremos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Padre Santo, yo te doy gracias de manera infinita porque he podido compartir esta porción de las Escrituras con mis hermanos. Señor, gracias por tú recordarnos y alentarnos a que en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, nuestro norte debe de estar puesto en glorificarte en todo lo que hagamos. Señor, de que tú nos has puesto en diversos lugares para que podamos representarte con dignidad. Pero, Señor Jesús,
también, para que lo que tú has hecho en nosotros podamos comunicárselo a otros. Oro, Señor, para que este sea el sentir de todo aquel que escucha este mensaje en esta mañana de domingo. Oro, Señor Jesús, para que nuestro compromiso no mengüe. Oro, Señor Jesús, para que no valoremos cosas secundarias, sino, Señor, que podamos decir que contigo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros mismos, sino que vivimos en ti. Padre, oro para que sea una realidad en cada uno de nosotros el glorificarte en cualquier situación y sepamos que no lo haremos solo. Contaremos con las oraciones de nuestros hermanos, pero sobre todo, Señor, lo imprescindible es que contaremos con la ayuda de tu Santo Espíritu para fortalecernos en dicha tarea. Te pido todo esto en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga a todos. En este momento vamos a interpretar esta bella alabanza para gloria y honra del Altísimo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Qué bendición es escuchar la palabra de Dios siendo predicada y cantada. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para sus vidas. Esperamos también que el domingo próximo a las 10:30 de la mañana puedan compartir este tiempo con nosotros nuevamente. Los esperamos. Dios les bendiga.